Hoy hablamos de la familia, lo hacemos con el coordinador de un libro llamado Acoso a la familia, del individualismo a la ideología de género. Tomás Prieto no solamente es su coordinador, sino que es el profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Burgos. Realmente el ser titular de Derecho Administrativo ha servido mucho para este libro, que es de carácter jurídico fundamentalmente. Sí. Efectivamente, vamos, al ser un libro jurídico, pues, y aunque en realidad la familia es una institución fundamentalmente, digamos, ubicada en el derecho civil, pero en cuanto al Estado, que es la materia del derecho administrativo, es el que pone las reglas del juego. Por eso, bueno, pues un administrativista se entiende de alguna manera en esta materia. Aparte que yo me he ocupado de una materia particularmente vinculada a los poderes públicos, ¿no? Pues vamos a ir poco a poco desgranando lo que entraña esta obra. Y sí que me gustaría profundizar en lo que desde tu punto de vista se entiende hoy por la ideología de género. Muy bien. Bien, hay que advertir primero que la ideología de género es, de alguna manera podríamos decir, como una derivación del individualismo que ha impregnado las instituciones jurídicas en los últimos años, ¿no? Y de ese individualismo se ha generado como un producto la ideología de género, ¿no? Que no es tampoco excesivamente reciente, es desde mitad del siglo XX cuando empieza a gestarse, pero que en las últimas décadas está cogiendo un cuerpo inusitado, ¿no? Un empuje grande, y por eso, digamos, a una serie de juristas de Castilla y León, particularmente, pero no solo, digamos, nos hemos interesado por explicarlo desde el prisma jurídico y su relación con la familia, ¿no? Los peligros que tiene para la institución natural de la familia, ¿no? La ideología de género, digamos, podría explicarse de manera sencilla y que espero que asequible a todos, diciendo que es, digamos, el prescindir de la alteridad sexual, de la alteridad sexual, de la diferencia sexual natural del hombre, ¿no? En el sentido de que, como bien es conocido, pues uno es hombre o es mujer, ¿no? Su sexualidad viene determinada por la biología, por su nacimiento. Nacemos hombres o nacemos mujeres, ¿no? Y eso es esencial en la antropología, ¿no? El hombre es un ser sexuado, ¿no? Una expresión que utilizaba bastante Julián Marías, por ejemplo, ¿no? La sexualidad es constitutiva del ser humano, ¿no? La ideología de género, como ideología, propone precisamente prescindir de la realidad biológica de hombre y mujer para ser sustituido, por eso se habla de género, digamos, decae el sexo como realidad biológica y surge en su lugar el género como opción personal, de tal manera que será la voluntad de la persona la que decida, amén de su biología, a qué género va a ascribirse, a qué género va a sentirse, en qué género va a sentirse, ¿no? Ahora se habla de la identidad sexual. Yo seré hombre, seré mujer, mi sexo, mi realidad biológica, diga lo que diga, prescindo, porque será mi voluntad la que determine a qué género me adscriba, ¿no? Claro, esto tiene unas implicaciones en muchos aspectos. En lo que ahora me interesa, lo que interesa en este libro, y a lo que creo yo que es lo más relevante o lo más preocupante de la ideología de género, es que dinamita, digamos, el fundamento de la familia, ¿no? Que es precisamente la alteridad sexual, la complementariedad sexual, la diferenciación sexual, ¿no? Porque queda remitida a la voluntad de cada cual, ¿no? Por lo tanto, digamos, tiene unos efectos enormemente peligrosos para la familia como institución que tiene una finalidad social, o sea, que es una institución, digamos, orientada a la sociedad, al progreso de la sociedad, ¿no? Pero en la actualidad se está dando muchísima importancia a la ideología de género a nivel mundial. Evidentemente no hablamos solamente de España, por algo será. Sí. Bueno, efectivamente, es una ideología con una capacidad de influencia social, de influencia política enorme, o sea, que siendo, vamos a decir, relativamente joven, digamos, la penetración que ha tenido desde instancias, además, máximas, no estamos hablando ni siquiera de gobiernos, sino de instituciones de carácter internacional, fundamentalmente la ONU y la Unión Europea, en buena medida
han asumido muchos de los postulados de esta ideología de género, han impregnado sus actuaciones o sus normas de muchas de las consecuencias de la ideología de género. ¿Por qué relacionáis en el libro el término individualismo ligado a la ideología de género? ¿Una cosa conlleva a la otra, Tomás? Sí, sí, lo he dicho antes un poco de pasada, ¿no? Pero efectivamente estamos ahora, el individualismo, digamos, implica, digamos, una concepción de la persona, de los derechos de la persona, de sus libertades. Una concepción individualista implica, digamos, que se conciben los derechos prescindiendo de las exigencias sociales, se conciben las instituciones jurídicas prescindiendo de sus exigencias sociales, de sus referencias a la colectividad, al otro, al bien común, ¿no? Sino como instituciones o derechos que solo miran a la individualidad, una concepción egoísta de los derechos de las personas, en definitiva, ¿no? Por eso, digamos, la ideología de género no es más que un producto natural de ese individualismo, ¿no? Yo soy yo y mi mismidad hasta el punto que yo determino hasta mi sexualidad. Vamos, no mi sexualidad, sino mi género, podríamos decir, ¿no? Prescindo del dato objetivo o natural de mi sexualidad y yo determino mi adscripción a un género, ¿no? Entonces, eso es individualismo llevado, digamos, al narcisismo, ¿no? Incluso una de las autoras del libro, la profesora María Calvo de la Universidad de Carlos III, dice que la ideología de género, dice, es como el individualismo narcisista, ¿no? O sea, es como, no sé, como la culminación del individualismo, porque supone como un, no sé, como un cenit, ¿no? del individualismo, ¿no? Pero ¿dónde empieza o termina ese individualismo, Tomás, y dónde empieza o termina el derecho de una persona a ser feliz, consecuente con lo que piense, con lo que pasa por su cabeza, que no es lo que aparentemente debe de ser? Bueno, la pretensión de ser feliz es legítima, nacimos para la felicidad, estamos orientados a la felicidad y eso, pues, los poderes públicos de alguna manera podrán contribuir a la felicidad del ser humano. Perfecto, evidentemente, ¿no? Porque digamos que los poderes públicos, el derecho, digamos, está orientado al perfeccionamiento del ser humano en sociedad, ¿no? Por lo tanto, de ese perfeccionamiento forma parte, sin duda, pues la pretensión de ser feliz, ¿no? Pero el tema es, ¿y eso qué comporta para el Estado? ¿Y eso qué comporta para las legislaciones, para el derecho? Lo que no podemos hacer es violentar las instituciones, ¿no? Es decir, que efectivamente eso es así, que la persona tiene la pretensión de ser feliz, pero eso no quiere decir que yo tenga el derecho a irme a la luna, porque yo no puedo irme a la luna porque no tengo capacidad de irme a la luna, ni económica, ni física, ni de ningún tipo, ¿no? Pues eso pasa con todo lo demás, es decir, que el hecho de ser feliz no quiere decir que el Estado te tenga que, digamos, prestar todas aquellas condiciones o todas tus pretensiones para lo que tú juzgas que es feliz. Son cuestiones distintas, yo creo. Da la sensación, se desprende de tus palabras, que piensas que ahora en la educación actual en España lo que se pretende es adoctrinar más que mostrar lo que hay para que uno elija luego. Sí, efectivamente. Una de las... He de decir que en el momento inicial de la gestación de este libro está un impulso de intentar contrastar unas leyes autonómicas que se han gestado en estos últimos años, pocos años, de varias comunidades autónomas españolas, en las cuales, digamos, se observa un intento adoctrinador muy notorio, importantísimo en materia de género, ¿no? De ideología de género, ¿no? Y de tal manera que podemos decir que desde la cuna al asilo, los poderes públicos pretenden, digamos, imponer la ideología de género. O sea, dicho así de una manera muy sencilla, es decir, que esta concepción de la sexualidad, ese digamos, entendimiento individualista, egoísta de la sexualidad, desprendido del dato objetivo biológico, pues tenga que ser comulgado por toda la sociedad, ¿no? Y son unas leyes realmente que te dejan la sangre helada en buena medida, porque suponen un menoscabo a la libertad ideológica de la ciudadanía, ¿no? Que una materia
tanta, digamos, tan ligada, digamos, a la ideología de cada cual, a la concepción de cada cual, pues pretenden imponerse, ¿no? ¿Y pueden convivir la familia tradicional, que es la que relatáis en este libro, con la no tradicional, pero que en el día a día es familia igualmente para sus miembros? Pueden convivir. Bueno, están conviviendo, las realidades esas tan contrarias, podemos Convivir decir. sin chocar y aportando a la sociedad también, quiero decir. Sí, bueno, vamos a ver. En este libro también hay dos de los artículos, uno de un profesor de la Universidad de Valladolid, José Luis Martín López Muñiz, y uno de una profesora italiana, catedrática de Palermo, precisamente se dedican a esto, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Y otro, el profesor de la Cuesta de la Universidad de Burgos, en buena medida también, ¿no? Y es precisamente explicar esto que estamos aquí tratando, es decir, ¿qué supone eso que tú llamas esas familias modernas de tal? Pues precisamente supone un desquiciamiento de una institución natural multisecular, que es el matrimonio orientado a la familia y, en definitiva, de la familia. ¿Pueden convivir? Bueno, en el espacio público, desde siempre, desde Atapuerca, convive de todo, lo bueno, lo malo, lo regular, el altruismo y el egoísmo, la bondad y la maldad, ya han convivido en grados distintos, ¿no? Entonces, el tema es, lo que aquí se relata, lo que aquí se defiende es, la familia es algo demasiado serio para que la tergiversemos, ¿no? O para que, digamos, desoigamos lo que son sus exigencias naturales, ¿no? ¿Habéis tratado en esta obra la relación que puede tener, si es que la tiene, entre ideología de género y divorcio? No, yo creo que hay un artículo dedicado al divorcio en el cual precisamente lo que se hace es llamar la atención sobre esto que hemos dicho antes, ¿no? El individualismo exacerbado que ha llevado, digamos, a desatender, digamos, la estabilidad familiar, dejar de considerar, por decirlo así, dejar de considerar la estabilidad familiar como un bien público. Parece que se ha diluido eso precisamente por favor del individualismo de la persona. Es decir, cuando uno no considera la estabilidad familiar como un bien social, es porque lo que considera el bien por antonomasia, que el poder público debe de promover y defender y tal, es la autonomía de cada cual, ¿no? La satisfacción de sus deseos, de sus querencias, de sus caprichos, por qué no decirlo, ¿no? De tal manera que, digamos, ese individualismo lleva a dejar de considerar, digamos, la ruptura familiar, la fluctuación familiar, la desestructuración familiar, deja de considerarlo una lacra social para considerarlo una conquista de la autonomía, ¿no? Con unos efectos palmarios y tan poco deseables, que por eso el profesor que realiza este estudio, que es un catedrático de la Universidad de Zaragoza, civilista, Carlos Martínez de Aguirre, pues rompe una lanza para decir: conviene que el poder público lleve a cabo políticas de favorecer la estabilidad familiar, ¿no? En este sentido, me llamó la atención hace 2 o 3 días que cayó en mis manos una agencia, vamos, el folleto, el correspondiente noticiero de una agencia de noticias española, que informaba de que en determinadas ciudades holandesas los ayuntamientos habían promovido una serie de talleres en favor de la estabilidad familiar, para intentar que los consortes, sí, atendieran a razones y tal, de intentar, digamos, favorecer la estabilidad familiar, ¿no? La ligación entre el divorcio, la tendencia a la ruptura familiar y la ideología de género ya es más lejana, ¿no? Porque no, son cuestiones distintas, ¿no? Eso sí que sería individualismo en estado puro, pero sin ese componente de ideología de género, ¿no? Y en lo relativo a la ideología de género, ¿avanzamos en los países de nuestro entorno, por lo menos los más cercanos, a la misma velocidad? Parecida, sí, parecida, porque lo decíamos antes, de alguna manera está promovido desde instancias internacionales y entonces
Vamos, desconozco exactamente el ritmo ni las legislaciones de todos los países de nuestro entorno, pero es cierto que es un fenómeno de alcance que podríamos calificar de universal, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? ¿Este es un libro para reflexionar qué estoy haciendo con mi vida? Bueno, yo pienso que de alguna medida sí, podría serlo, ¿no? Pero sobre todo pienso que es más bien para reflexionar sobre la familia, ¿no? Sobre qué está haciendo los poderes públicos sobre la familia, a dónde nos conduce esto, ¿no? Sí, eso sí, ¿no? Es decir, bien, pero vamos, también para uno mismo, pues bueno, sobre todo si no tiene claro cuál es la esencia de la familia, pues le puede dar luces, ¿no? Pero bueno. ¿Y a nivel político, decepcionados con los partidos políticos más conservadores en España? Bueno, preferiría no hablar de conservadores o progresistas o de orientaciones políticas porque estamos hablando de humanidad, de antropología, del ser humano, de la persona, de sus derechos, de su libertad, y eso no conoce de colores políticos, ¿no? Por lo tanto, decepcionado de un partido político que asume leyes claramente ideologizantes, impositivas, pues decepcionado, sea el color que sean, conservadores del medio o medio pensionistas, ¿no? Es decir que, pues sí, ¿no? ¿Por qué negarlo? Porque ciertamente algunas de esas leyes han sido promovidas desde comunidades autónomas gobernadas por partidos, digamos, por Partido Popular, ¿no? En el caso en concreto de las 4 leyes más ideologizantes, ¿no? Que son la madrileña, la catalana, la extremeña y la gallega. De las 4, 3 estaban gobernadas por el Partido Popular en el momento de la aprobación de las respectivas leyes, ¿no? Es decir, pero bueno, por eso digo que esto no conoce de colores políticos, sino de antropología, ¿no? Adecuada, ¿no? Desde luego que sí, pues así es, así nos lo relata Tomás Prieto Álvarez, que es profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Burgos y coordinador de esta obra que se presenta mañana, recordamos, 8 de la tarde en la Sala Polisón del Teatro Principal, abierta al público la presentación. Sí, sí, por supuesto. Pues invíteles, aquí nos están viendo. Aquí están invitados todos. Y puedes enseñar la portada del libro incluso. Sí, la portada del libro. Además contaremos con la presencia de Benigno Blanco, que ha sido pues presidente del Foro Español de la Familia durante una serie de años, sí, sí. Antiguo secretario de Estado de Infraestructuras, un hombre brillante donde los haya, ¿no? Desde luego, pues lo ha dicho Tomás, enhorabuena. Muchas gracias. Hazlo extensible al resto de los autores. Muy bien. Y por lo menos has dejado aquí bien claras esas conclusiones. Buenas noches, gracias. Gracias a vosotros.